Buenas. Vamos a hacer el casito de ejemplos de presupuestos de capital para el curso de maestría de presupuesto de la UIA. Bueno, muy bien, es el mismo casito que hicimos en la clase virtual. Vamos a darle un pequeño repaso. Ok, entonces cuando tenemos una condición de presupuesto de capital, vamos a tener un insumo que es el costo capital o la tasa de descuento. Como les decía, bueno, llegar a esa tasa de descuento ya tiene alguna otra metodología, pero bueno, a efectos del ejemplo ya la tenemos conocida. Tenemos una inversión inicial, que es el flujo de caja que meteríamos en negativo, ¿verdad? Es una salida. De este flujo de caja tenemos los flujos de caja entrantes y está estimado a 3 años. Entonces, ¿qué es lo que hay que determinar? El periodo de recuperación. En primera instancia, vamos a analizar con este primer indicador que nos dice, al ser flujos desiguales, no es simplemente dividir la totalidad de los flujos que voy a recibir entre el total de la inversión inicial. Si lo hiciéramos así, vamos a ver cuánto nos da eso. Eso es más parecido al índice de deseabilidad que otra cosa, pero bueno, a efectos de referencia. Según esto, en 1.36 periodos, recuperaríamos la inversión. Bueno, vamos a ver. Resulta que tengo una inversión inicial que son los 14 millones. Tengo un flujo del primer año que son los 6.800.000. Se lo resto a esa inversión inicial y me queda por recuperar en términos brutos 7.210.000. Le resto el flujo del segundo año que son los 6.100.000 y ya me quedaría un saldo no cubierto antes de alcanzar la inversión inicial de 1.110.000. Entonces la metodología de periodo de recuperación, ¿verdad?, me dice que debo tomar los periodos antes de alcanzar la inversión inicial. Tenemos dos. ¿Por qué? Porque ya este 1.110.000 queda cubierto por los 6.100.000 del tercer periodo. ¿Okay? Buscamos por acá la suma no cubierta antes de la inversión inicial, que son 1.110.000, y tenemos el flujo de efectivo en el que se alcanza esa inversión inicial, que sería en los 6.100.000, pero del año 3. El año 2 todavía no lo cubría. Entonces tenemos por acá que los periodos de recuperación, que son 2 y un poco más, son 1.110.000 de la suma no cubierta entre 6.100.000 del flujo que cubre esa cifra. Eso nos da un periodo de recuperación de 2.1820 años. Si lo quisiéramos ver en meses, ¿verdad?, tenemos que son 2 años, 24 meses y 18.20% de un año. Diríamos que son un poquito más de 2 meses. Entonces esta inversión se va a recuperar en 2 años y 2 meses y un poquito, unos días. Bueno, ahí es ser muy exacto, ¿verdad? Pero serían 26 meses. ¿Ok? Pero bueno, no podemos quedarnos solo con el periodo de recuperación, porque aquí simplemente lo que nos dice es en qué plazo se va a recuperar. Pero hay otros indicadores, como el BAN, que nos dice si va a ser rentable. O sea, el primero es como muy en temas de tiempo. Vean que no analiza ni flujos descontados, ni tasas, ni nada. No utiliza esos insumos. Acá tenemos una inversión inicial de 14.010.000. Tenemos los años 1, 2 y 3, que son los años en que se va a recuperar esa inversión. Tenemos los flujos brutos entrantes, que son 6.800.000, 6.100 y 6.100. Bien, el total van a ser los 19 millones de flujos brutos que voy a recuperar. Sin embargo, el BAN lo que va a ir haciendo en cada uno de estos casos es dividir, tal cual está en la fórmula, 1, ¿verdad?, entre, perdón, el monto del capital entre 1 más la tasa elevado al periodo. ¿Ok? Aquí elevamos a 1, aquí elevamos a 2, vemos la formulita, que acá toca el 2, en esta otra tocará el 3, ¿ok?
Entonces el valor presente de esos flujos de caja, ¿verdad?, va a ser esta sumatoria, que son los 13 millones, perdonen, 13.856.285.21 que están por acá, contra una inversión inicial de 14.010.000, vemos claramente que este proyecto va a ser deficitario en términos del valor del dinero en el tiempo, o sea que la rentabilidad que va a obtener la empresa con estos flujos no cubre el costo, en este caso de capital fijado en 18%. Ok, ese es el segundo elemento. Vamos a analizar ahora el tema del valor presente neto, que es lo mismo que el BAN, ¿verdad?, solo que aquí lo tenemos sumarizando los flujos positivos traídos a valor presente, que son esos de por acá, esos flujos traídos a valor presente. Okay. Vamos a oscurecer un poquito, son estos de acá para que nos queden referenciados visualmente. Estos flujos, al restarle la inversión inicial, o si sumamos todo junto, vemos que son los 153.714 negativos, o sea, en términos de rentabilidad, este proyecto no sería viable, no debería ser admitido, porque nos estaría dejando una pérdida, o sea, estaríamos trabajando para cubrir el costo de capital únicamente, y ni siquiera lo vamos a cubrir. Aquí están los cálculos de cómo vamos llegando a través del valor presente a los flujos iniciales. Entonces tenemos que 5.762.000 invertidos a un año al 18% nos va a generar 1.037.000 de intereses y por lo tanto un valor final de 6.800. Ese es el valor final del primer año. Acá tenemos el segundo año, ¿ok?, del cual sacamos 18% y lo sumamos, ¿ok?, del primer año. Le sacamos a este monto de 569 o le aplicamos 18%, ¿ok?, y vamos a tener el segundo año un interés o una ganancia o un rendimiento de 930.508. Si lo sumamos nos va a dar los 6.100.000, que son el valor futuro de 4.380.000 al 18% a 2 años. Es esto. ¿Y por qué digo valor presente? Porque ese valor futuro que proyecto me lo traigo al valor presente inicial. ¿Okay? Es como ir 100 metros al norte y 100 metros al sur. El tercer caso, o el tercer flujo descontado, es de 3.712.000. Vean que el segundo y tercer año tienen el mismo flujo bruto. Pero ¿qué ocurre? Hay un año de por medio entre ellos dos, entonces el valor presente va a ser más bajo en el del tercer año. Vamos a copiar esto acá para que nos vaya quedando todo bien referenciado. ¿Okay? Ahí nos queda bien referenciado que es el primero, aquí es el segundo y tercer años. Muy bien. Ahora, ¿cómo lo pruebo? 3.712.000 por el 18 me va a dar 668.000 de intereses. Esos intereses los capitalizo y arranco al segundo año con un monto de, vamos a ponerlo aquí en moradillo, con un monto de 4.380.000, a los cuales al segundo año les agrego 18% de intereses y tengo 5.169.000 de valor futuro al inicio del tercer año. Y vean que ese monto es coincidente con el monto de 5.169.000, ¿verdad?, que vamos teniendo del año anterior. ¿Ok? Entonces va todo cuadrando. A esos, como son 3 años, les calculamos aquí primer año de interés, segundo año y acá está el tercer año de intereses. Entonces, si sumamos a partir del primer año que voy a tener, que sería el tercero en este caso, de atrás para adelante, los intereses me van a hacer llegar a los 6.100.000 que tengo también como flujo bruto del tercer año. ¿Okay? Es decir,
3.712.000 invertidos al 18%, voy a llegar a 6.100.000 en 3 años. ¿Ok? Eso es lo que estoy haciendo. Pero resulta que esas no van a ser mis ganancias, porque vean que al yo descontar los flujos brutos, llego a una cifra inferior al de la inversión inicial, de modo que el BAN va a ser negativo, y eso se entiende como un proyecto que no se puede admitir. ¿Ven? Entonces, una cosa es calcular los plazos de recuperación, que sí lo voy a recuperar, pero en términos brutos, no son términos descontados. El TIR, ¿verdad?, que habíamos practicado ahí haciendo ensayo, ¿verdad?, y demás, pero bueno, aquí lo vamos lo revisamos ahí sin mucho decimal ni nada, y vean que más o menos la tasa TIR es 17.3, y esa tasa TIR es inferior al 18 de costo de capital. Por lo tanto, eso nos dice que el proyecto no es viable en términos financieros, porque no vamos a recuperar, los flujos no van a ser capaces de cubrir el costo de capital. Si lo hacemos aquí en el TIR ya exacto, ¿verdad?, utilizando la fórmula de Excel, ahí tenemos el TIR exacto, que es el que nos iguala a 0, ¿verdad?, los flujos de efectivo, y entonces tenemos que es 17.29992, nosotros redondeamos aquí a 3, por eso es que nos da esta pequeña diferencia de 17. Bien, entonces vean que el TIR y el BAN sí nos están comprobando que el proyecto no es viable. Digamos que la diferencia entre esta tasa de costo de capital y la tasa TIR, ¿verdad?, se constituye en la posible diferencia que nos genera esta pérdida. Pero bueno, como les decía en la clase, eso hay que hacer algunos cálculos para probar esa tesis. Ahora bien, otro elemento también cualitativo, cuantitativo, ¿verdad?, es el índice de deseabilidad, que simplemente lo que hace es tomar los flujos del proyecto, ¿verdad?, convertirlos a esos flujos brutos. Tenemos que hay 19 millones que van a ingresar, 19 entre 14, 1.35. Según la teoría del índice de deseabilidad, si da por encima de 1, está bien el proyecto, pero ya vimos que no podemos atenernos a que da positivo el índice de deseabilidad y que también, digamos, lo que da positivo el índice de recuperación, porque voy a recuperar la inversión en términos brutos sin descontar en 2.18 años, o sea, dentro de los 3 que dura el proyecto. En teoría, de 2.18 hasta 3, eso va a ser flujo libre, flujo de caja libre en términos brutos. Pero, ¿qué ocurre si, como hicimos en la clase, alteramos un poquito ese índice de deseabilidad y ponemos el flujo descontado? Entonces, el flujo descontado me va a dar inferior al flujo inicial de inversión. Por lo tanto, vean que el índice de deseabilidad no llega a 1, entonces no sería viable. ¿Cuál es el consejo? Utilizar el índice o calcular el índice de deseabilidad a partir de los flujos descontados. Bien, entonces vean que 3 de 4 indicadores, digamos, nos encienden las alarmas de que este proyecto no sería viable. ¿Ok? Este fue el primer ejemplito que vimos. El ejemplo número 2, que era un poco con más información, tenemos dos proyectos mutuamente excluyentes, ¿verdad?, A y B. Entonces debemos decidir en cuál proyecto destinar esos 12 millones que o son para el A o son para el B. ¿Okay? Ahí alguno dirá, ¿y no se pueden repartir? Bueno, para efectos del ejemplo es excluyente, punto. Tenemos los flujos de caja, ¿verdad?, que voy a percibir por esta inversión, que son estos de acá. Empiezo con 7, 4, 3, 1 y 1, hablando en términos de millones, ¿verdad? Esta es la línea aquí rojita, naranja, que vean cómo los flujos van a ir bajando. El proyecto B, por el contrario, inicia con flujos pequeños, ¿verdad?, o menores, 1, 2, 3, 5 y hasta 8, y pues entonces nos demuestra que va a ir generando conforme pasen los años, y más bien el proyecto A tiende a ir disminuyendo. Esto simplemente para efectos del ejemplo, ¿verdad? Ustedes, desde luego, en la realidad sustituyen esta información y las curvas no van a dar necesariamente tan asimétricas, ¿verdad?, en su tendencia. Tenemos que el proyecto A nos va a generar 16 millones de flujos brutos y el proyecto B 19. Entonces, en primera instancia uno diría, este me genera 4, el A, y el otro me genera 7. Y diría yo, bueno, me sirve más el de 7. En términos brutos sí, pero recuerden que para eso están los instrumentos
de valoración que estamos aprendiendo o de presupuestación para definir entonces dónde vamos a incorporar esos recursos, si al proyecto A o al proyecto B. Y tenemos tres escenarios, ¿verdad? Tenemos un escenario al 12%, tenemos un escenario al 20% y tenemos un escenario al 40%, o sea, de tasas de interés. Posiblemente son diferentes fuentes de financiamiento y estas son las diferentes tasas a las que nos van a financiar. Tomamos ese costo inicial, que son los 12 millones para ambos proyectos, vamos a marcarlos de una vez. Para ambos proyectos son de 12 millones y empezamos a trabajar con la tasa del 12. Aquí tenemos los 7, 4, 3, 1 y 1. Y acá, ahora sí, descontado a cada una de las tasas, estos son los valores presentes del primer caso o del caso o la opción 1, ¿verdad? De la opción al 12%. Estos serían los valores presentes. Vamos a marcarlos con un color diferente. Estos son los valores presentes de estos flujos brutos. Tenemos al 20% los flujos brutos, que son los mismos, lo que va a ir cambiando la tasa. Acá tenemos los flujos descontados utilizando la fórmula que hemos venido aprendiendo del valor presente. Por último tenemos la opción al 40%, ¿ok? Esa opción del 40% nos origina estos flujos de caja descontados. Entonces, acá está la suma de los flujos totales. Acá está el valor presente. Vean cómo solo en el primer caso tenemos un valor presente positivo de 777,000. Los otros dos casos el valor presente es en rojo, o sea que no es viable el proyecto A si nos cobran más del 12. Esta es la tasa TIR calculada a partir de ¿qué? De esos flujos. Lo hacemos directamente con la fórmula que tiene el Excel. Y bueno, ahí por molestar le pusimos alguna alternativa, ¿verdad? Un poquillo jocosa ahí nada más para darle ambientación al grupo. Pero ahí le podemos poner viable, ¿verdad? Y si no funciona, le podemos poner rechazar. O sea, eso es como para que el análisis, digamos que sea más automatizado, ¿verdad? Viable, y aquí debería salir rechazar. Ahí está. ¿Ok? Eso en el caso A. O sea, el caso A es rentable al 12%. Si logramos conseguir al 12%, podría ser viable. ¿Ok? Por lo menos en términos de que es positivo el monto. Ya si es mucho o es poco, pues va a depender de las expectativas de la empresa. Aquí están los flujos brutos para para las alternativas del caso B. Al 12%, igual, ¿verdad? Igual que el caso anterior, resulta positivo el flujo. Tenemos un flujo de 339,590, ¿ok? El otro era 777. Pero ¿cuál es la situación acá? Que a pesar de que el flujo total es mayor en el caso B que en el caso A, genera un flujo positivo mayor el caso A. ¿Por qué? Porque sus flujos empiezan a ser fuertes al principio y se van debilitando. Entonces, vean como que la idea, aunque la plata yo la reciba más tarde en mayor volumen, pero puede ser que un tipo de descuento, una tasa de descuento sea menos favorable en términos de flujo. ¿Ve? Entonces es importante analizarlo desde ese punto de vista. Los otros dos casos, a una tasa de interna de retorno de 2,84 para el proyecto B, ven, es una tasa un poquito apenas y superior a la tasa de costo. Entonces igual copiamos la fórmula por acá. Ok, en los dos casos el viable es al 12%, pero de los dos casos el mejor es el de la opción A. Entonces ya sabemos que si vamos a financiarnos por encima de ese 12 no va a resultar. Se nos puede ir desmejorando nuestra proyección. Entonces eso básicamente viene a resumir lo que vimos en la clase para efectos de que ustedes tengan el video disponible y lo puedan estar consultando y viendo a efectos del trabajito entregable que tienen que hacer. Eso sería por el momento. Muchas gracias.